Jonás capítulo 4 dice lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, preparó Dios un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió en la cabeza a Jonás, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le dijo: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Haciendo un breve repaso del libro, Jonás era un creyente en Dios y era considerado un profeta. Un profeta era aquel que tenía la responsabilidad de hablar en nombre de Dios al pueblo escogido, que era Israel. Y en el capítulo 1 vemos cómo Dios llama a Jonás y le dice: mira, tenés que ir a una ciudad que es Nínive, que está dentro de Asiria. Y Jonás no quiso ir. Y Jonás desobedeció, Dios mandó una tormenta. Los marineros temieron más a Dios que Jonás mismo. Pero luego el Señor tuvo misericordia de Jonás y envió un gran pez que lo tragó. Y estuvo tres días en ese lugar Jonás. Y Jonás clamó a Dios. Y el Señor tuvo misericordia de Jonás. Jonás salió del pez. Y en el capítulo 3 vemos como que Dios retoma otra vez y le dice: mira, Jonás, anda a Nínive ahora y haz lo que yo te había dicho en el capítulo 1. Y Jonás fue, predicó y dijo: de acá a 40 días Nínive será destruida, arrepiéntase. Obviamente que fue un momento maravilloso, porque dice que tanto las personas como el rey y los animales se convirtieron de su mal camino y clamaron a Dios. Y dice que Dios, al ver esto, tuvo misericordia y no castigó a Nínive. Lo maravilloso es que Nínive, 120,000 personas creyeron y clamaron a Dios, y el Señor tuvo misericordia. Podría decir que hasta el capítulo 3 Jonás podría ser un profeta exitoso, un profeta muy de avivamiento, se podría decir, porque 120,000, ¿quién pudo haber hecho eso de todos los profetas? Pero Dios no dejó aquí a la historia. Y por eso está el capítulo 4. Porque más allá de lo que Jonás hizo, lo que vemos en el capítulo 4 es el corazón de Jonás, que de alguna manera somos todos nosotros. Y en el capítulo 4 dice que Jonás se disgustó en gran manera al ver que Nínive no haya sido destruida. Y se enojó. Y dice que oró a Dios.
Y dijo, oh Jehová, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso quise huir, por eso me quise ir a Tarsis, porque yo sabía, Señor, que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y que te arrepientes del mal. Y en su oración Jonás le dijo, Señor, te pido, por favor, que me quites la vida, porque mejor para mí es la muerte que la vida. Y el Señor le respondió con una pregunta, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Por qué Jonás se disgustó? ¿Por qué Jonás se enojó con el Señor? Si vamos un poquito al contexto histórico, Jonás pertenecía a un pueblo llamado Israel, que era el pueblo que Dios había escogido. Y Nínive pertenecía a un reino, a una nación que era Siria. Y en ese tiempo eran enemigos. Y Jonás no podía aceptar que sus enemigos recibieran la misericordia de Dios. Lo que Jonás quería de sus enemigos era la destrucción. Como había dicho Xavier, el imperio asirio en ese tiempo se caracterizaban por torturar a la gente. O sea, la guerra era muy normal, pero habían países o naciones que torturaban a la gente, además de esclavizarlos. Entonces, Jonás había visto y vivido todas esas cosas en su tiempo. ¿Qué nos enseña aquí? De alguna manera, nosotros lo que creemos en Cristo, sabemos que delante de Dios todos somos iguales, que no hay una distinción entre nacionalidad, etnia, raza, lengua, que todos somos iguales delante de Dios. Pero la pregunta es si yo, cómo yo veo a otras personas. Si yo digo ser creyente, pero a X persona no le doy tanta atención porque es de este lado, porque es de esta clase social o porque piensa así, etcétera, etcétera. Y a este sí porque va más para mi lado. Es lo que Jonás estaba haciendo. Pero se podría entender a Jonás, porque él no quería que su pueblo, que Israel, sea destruida. Pero algo también muy interesante es que Jonás quería que Dios obrara a su favor. Jonás quería que esa misericordia fuera para Israel solamente y no para Nínive. Y nosotros podríamos pensar que a veces Dios no está de nuestro lado, que a veces Dios no está a nuestro favor. Quizás no tenemos el trabajo que quisiéramos tener, quizás no tenemos un sueldo que quisiéramos tener, quizás vemos la prosperidad o la vida de otras personas que quizás no son creyentes y les va mejor en la vida que a uno mismo. Quizás no estamos conformes con la familia que tenemos, o quizás no estamos conformes por no estar al 100% de mi salud. Quizás no estoy conforme porque desaprobé varios exámenes en la facultad y estoy enojado. Pero hay muchas razones en las cuales nosotros podemos decir, Señor, ¿realmente estás conmigo? ¿Realmente estás tú conmigo? La reacción de Jonás fue enojarse. ¿Nosotros nos podemos enojar? Sí. El problema es cuando el enojo perdura con el tiempo. Y es lo que pasó con Jonás. Ahora, lo que tenemos que entender es que el enojo, si perdura con el tiempo, significa que como creyente no estoy dejando que Dios trabaje con mi corazón. No estoy dejando que Dios trabaje con mi vida. El Señor quiere trabajar con mi vida. Pero si yo sigo encaprichado, sigo enojado por días, por meses y por años, estoy siendo ciego. Y también no estoy siendo agradecido con Dios. Jonás hizo algo increíble, que 120,000 personas se salvaran. Pero a él no le causó una gratitud, sino todo lo contrario, se enojó. Y el Señor no quiere eso de sus hijos. Ahora, también puede ser que no estemos o tengamos desilusiones, porque capaz que no hayamos podido cumplir con cosas que nos hemos prometido en nuestra vida, con proyectos, sueños, emprendimientos. Y podemos sentir la desilusión como quizá lo sintió Jonás.
El tema es que si la desilusión perdura con el tiempo, significa una cosa, que esa desilusión o ese anhelo que yo tengo puede ser un ídolo, como lo fue con Jonás. Jonás amaba a su pueblo, amaba a su nación, era un patriota como muchos de acá quizás, pero el problema es cuando ese amor ocupa el lugar de Dios. Y nosotros podemos tener muchos ídolos. ¿Y cómo yo puedo tratar con esto? Una es desilusionarme, seguir adelante, o otra es desilusionarme, pedirle al Señor que trabaje con mi corazón, porque quizás es un ídolo, y seguir adelante. Luego, entre el versículo 1 y 4 se puede interpretar que fue, en el capítulo 3 dice que Jonás dijo en 40 días Nínive será destruida. Se puede interpretar que entre el 1 y el 4 habla cuando pasan los 40 días. Y para cerrar este punto, que sería, no es tanto lo que nosotros hacemos para Dios, sino que todo lo que hagamos para Dios sea en base a lo que Él es. Jonás hacía lo que la voluntad de Dios, pero no aceptaba todo lo que Dios era misericordioso. Y en el versículo 5 dice que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente. Ustedes saben que en el oriente, o en ese momento no existía los aire acondicionados ni el ventilador. Ahí se sudaba de verdad. Y más en el desierto, con todo el sol que pega duro. Pero Jonás se fue y dice que se hizo unas ramas ahí, hizo como una sombrita, como dice, una carpita, un acampe hizo ahí Jonás. Y se sentó en la sombra ahí, la media sombra que habrá tenido el pobre, y esperó a ver qué acontecería en la ciudad. O sea, Jonás estaba ahí enojado. Bueno, voy a esperar. Yo dije 40 días, me dijo el Señor, voy a esperar. Y se quedó esperando. Pero Dios tuvo misericordia de Jonás, aún en medio de ese caos. Porque ¿qué dijo? Y preparó el Señor una calabacera o una planta, la cual creció sobre Jonás y ¿qué? Hizo sombra y lo alivió de su malestar. Lo alivió de su malestar. Y dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero por los ninivitas no se alegró. Pero el Señor solamente le dio un día nada más a la plantita. Y después, ¿qué hizo? Envió un gusano, el cual hirió a la planta, se secó y luego mandó dice que al alba del día siguiente, bueno, al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Bueno, los que vienen del norte o han ido al norte, saben que allá hace mucho calor, más que acá. Y una de las cosas interesantes es que el viento que corre es fuerte y es un aire caliente, que cuando llegan las 2 o 3 de la tarde no tenés ganas de hacer nada. O sea, te da ganas de dormir, literalmente. Puede ser normal dormir en el norte. Pero lo interesante es que Dios envía un viento caliente con medio del desierto y Jonás hirió la cabeza a Jonás. Se estaba insolando Jonás de alguna manera y se desmayaba y decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Quiero que imaginen esto, ¿no? Jonás estaba experimentando un calor extremo y Jonás sabía que los ninivitas iban a una eternidad sin Dios, iban a estar en el fuego eterno, alejados de Dios. Jonás estaba experimentando un poquito de lo que era el infierno. Sin embargo, él quería morirse. Sin embargo, él seguía enojado. Ahora, nosotros como creyentes, o lo que nos consideramos creyentes, podemos recibir muchas bendiciones de Dios, sus misericordias, etc.
y podemos estar tranquilos y cómodos y no ver por las necesidades espirituales y materiales de las demás personas. Es más, podemos vivir una vida totalmente enfocada en mí o en nosotros, donde solamente me importa mi trabajo, mi profesión, mis estudios, mi familia, mi. Y no ver por las personas que nos rodean, por aquellas personas que nosotros sabemos que necesitan de Dios. Pero puedo ir más profundo. Nosotros podemos estar cómodos con nuestra vida cristiana, con leer la Biblia, con orar, con venir a la iglesia, con escuchar prédicas, música. Pero si no vemos las necesidades de las personas que nos rodean, que sabemos que se están yendo a un infierno por la eternidad, donde arderán eternamente. Jonás lo experimentaba, pero nosotros lo sabemos porque Cristo lo dijo. Entonces, ¿qué estamos haciendo como creyentes? ¿Tenemos compasión de las personas que nos rodean o nos da igual? Este punto se llama cómodos ante la necesidad. Ahora, lo siguiente es que Dios le va a dar lecciones a Jonás. Y dice que Dios le dijo, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y Dios le dice, tú tuviste lástima de una planta, la cual tú no la hiciste ni crecer, ni la hiciste morir. Y que en espacio de otra noche pereció. Y al final dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? O sea, las personas, aquella gran ciudad que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda y muchos animales. Aquí vemos el cuidado y la soberanía de Dios. De alguna manera, Dios le estaba diciendo y estaba enseñando a Jonás de que Él es el que tiene cuidado de su creación, pero de que también Él es el que gobierna sobre toda la creación. Él decide. Nosotros, como Jonás, debemos aceptar que la salvación es de Dios. Dios le estaba diciendo a Jonás, mira, yo hice esto con Nínive porque yo consideré tener misericordia de ellos. Al final del 2 dice, porque la salvación es de Dios. Y eso nos debe importar a nosotros, que la salvación es de Dios. Y que no nos debe importar si la otra persona es de un color político, o si la otra persona hizo maldad a otra gente, o si es malo, o si no piensa igual que yo, porque vive diferente, o porque es de X clase social. No nos debe importar, porque la misericordia está para todos. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, dijo el Señor. Y a nosotros solamente nos llama, no solamente a amar, sino también a anunciar el mensaje de salvación. También vemos que el Señor es que decide perdonar y tiene el poder para perdonar. Si nos consideramos seguidores de Jesús, debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden, pero también aceptar y también perdonar a aquellos que quizás no nos caen bien, ¿no? Pero entender que el único que puede perdonar es Dios, el único que puede juzgar es Dios y no nosotros. No podemos condicionar la misericordia de Dios. Era algo que Jonás quería hacer. Por último, dice que al final del 11 dice que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué significa? Significa que Nínive estaba tan corrompida, tan llena de maldad, que ellos mismos no podían solucionar su problema. No podían encontrar una salida.
La destrucción era inminente. Sin embargo, esto se parece mucho a nuestro contexto. Vivimos en una sociedad totalmente corrompida por el pecado. Vivimos en una sociedad posmoderna, quizá por momentos postcristiana, donde las personas están perdidas. Y quizás nosotros podemos decir, no, todos estos ya están perdidos. Pero para Dios no están perdidos, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Lo que Dios quiere de nosotros es que prediquemos el Evangelio, que llevemos las buenas nuevas, sin importar color, sin importar raza, sin importar nada. Haciendo un contraste entre Jonás y Jesús, podría decir que Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia de sus enemigos. Jesús, cuando estaba colgado en una cruz y ver que sus enemigos se burlaban de él, clamó a Dios y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jonás quería morirse porque Dios no cumplió su sueño de la destrucción. Jonás, cuando oraba en el Getsemaní, aceptó la muerte y la ira de Dios para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Jonás salió a las afueras de la ciudad, esperando ver su destrucción. Jesús murió en las afueras de la ciudad de Jerusalén para salvarnos. El gran pez, la calabacera, el sol, el recio viento, obedecieron al Dios creador. Pero Jonás, hecho a la imagen y semejanza de Dios, no obedeció al Dios creador. Pero Jesús, el Dios Hijo, obedeció al Dios Padre, viniendo a este mundo tomando forma de hombre y murió para darnos salvación. Jonás no tuvo compasión de las personas de Nínive, pero Jesús tuvo compasión de nosotros. Haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Todos de alguna manera nos sentimos identificados con Jonás y podemos aprender de Jonás. Pero ahora nosotros tenemos un mejor modelo. Tenemos a alguien a quien es digno de imitar y que nos quiere enseñar a caminar y que nos quiere llevar a ser más como Él. Y es Jesucristo. Haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Le invito a cerrar sus ojos para orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por permitirnos sumergirnos en el libro de Jonás, donde del capítulo 1 hasta el final hemos podido ver a un Jonás que se parece mucho a nosotros. Pero también podemos ver, Padre amado, tu misericordia. Podemos ver cómo tú amas a tus hijos y que tú esperas de nosotros una respuesta hacia aquellas personas que están perdidas. Que tú también esperas que tengamos un corazón agradecido. Gracias, Señor, por darnos un ejemplo aún mayor, que es Jesús, tu Hijo, el Dios Hijo, que vino a darnos ejemplo y que nos pide que, así como Él tuvo compasión por las almas, que nosotros podamos tener ese mismo sentir por las personas. Padre, sigue trabajando en nuestro corazón, sigue trabajando en nuestras vidas. Reconocemos que te necesitamos y que solamente tú eres digno de todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.